The only problem out of my whole surgery is it's hard for me to... Durante años, Body Balastro vendió una imagen perfecta, pasteles gigantes, programas exitosos, sonrisas impecables, pero detrás de las cámaras, algo se estaba pudriendo lentamente. Y casi nadie lo vio venir. El divorcio cayó como un golpe seco, sin escándalos públicos, sin gritos frente a paparazzis, solo silencio. Demasiado silencio. Los fans comenzaron a notar detalles extraños. Body aparecía menos, miraba al vacío durante entrevistas, a veces sonreía, pero los ojos no acompañaban. Algo estaba roto. Las personas cercanas hablaban de noches tensas, discusiones cortas, puertas cerradas, frialdad. No era odio, era peor. Era la sensación de vivir junto a alguien que ya no te reconoce. Y mientras su matrimonio se apagaba lentamente, otro problema explotó en su vida. El accidente en la mano. Para cualquiera habría sido grave. Para él, fue una pesadilla. Porque Body no solo trabajaba con las manos, vivía a través de ellas. Después del accidente comenzó el miedo. Miedo real, miedo brutal. Y si nunca volvía a ser el mismo. Según personas cercanas, hubo días en que apenas quería salir de casa. La presión lo estaba consumiendo, la fama también. Y fue exactamente ahí cuando apareció ella. No era modelo, no era influencer, no era famosa, era maestra. Y eso desconcertó a todos. Nadie entendía qué hacía una profesora común dentro de la vida caótica de una estrella internacional. Pero cuanto más intentaban descubrirlo, más misteriosa parecía la historia. Se conocieron lejos de las cámaras, lejos del espectáculo, lejos del ruido. Al principio, Body apenas hablaba. Estaba cansado, frustrado, vacío. Pero ella no intentó impresionarlo. Ni siquiera parecía interesada en su fama. Eso lo atrapó, porque por primera vez en años, alguien no veía al Cake Boss, veía al hombre destruido detrás del personaje. Y entonces comenzaron las conversaciones interminables. De madrugada, en silencio. Hablaban de miedo, de fracaso, de soledad. Body confesó algo que impactó incluso a sus amigos más cercanos. Nunca se había sentido tan escuchado. Y ahí empezó todo. Pero también comenzaron las sospechas. Las redes explotaron. Muchos fans creían que la relación había comenzado demasiado rápido después del divorcio. Otros decían que aquella mujer desconocida escondía algo, que nadie aparece de repente en la vida de una celebridad multimillonaria por casualidad. La tensión creció, y Body cayó durante meses, hasta que una noche habló, y lo que confesó dejó helados a muchos. Contó que hubo un momento específico que cambió su vida para siempre. Una noche oscura, dolorosa, casi insoportable. El dolor físico en la mano era terrible, pero el emocional era peor. Se sentía acabado. Según él mismo dijo, aquella noche estaba completamente roto por dentro, sin fuerzas, sin esperanza, sin ganas de seguir fingiendo. Entonces ella apareció en su casa. No llegó con discursos dramáticos, no llegó intentando salvarlo. Entró en silencio, se sentó a su lado y comenzó a corregir tareas escolares de sus alumnos. Como si nada. Ese detalle lo destruyó emocionalmente, porque mientras todo en su vida parecía derrumbarse, ella transmitía calma, normalidad, paz. Y en ese instante, Body entendió algo aterrador. No podía imaginar su vida sin ella. La confesión explotó en internet. Y horas después llegó la noticia que nadie esperaba. Había una nueva boda en camino. Los fans quedaron divididos. Algunos celebraron verlo feliz otra vez. Otros sospechaban que todo era demasiado perfecto, demasiado rápido, demasiado extraño. Pero lo más impactante vino después. Body cambió. Mucho. Ya no parecía obsesionado con demostrar éxito. Sus entrevistas se volvieron incómodamente sinceras. Hablaba de ansiedad, de vacío emocional, del miedo a quedarse solo cuando las cámaras se apagan. Y entonces surgió la pregunta que nadie podía ignorar. ¿Body había sido infeliz durante años? Mientras el mundo lo admiraba creyendo que tenía la vida perfecta. Muchos comenzaron a revisar antiguas entrevistas, viejos episodios, viejas fotografías. Y cuanto más miraban, más señales encontraban. Miradas cansadas,
sonrisas forzadas, silencios raros, como si el derrumbe hubiera comenzado mucho antes de que el público lo descubriera. Mientras tanto, su nueva pareja seguía rechazando entrevistas. No quería fama, no quería cámaras. Eso solo aumentó el misterio, porque en una época donde todos buscan atención, ella desaparecía de ella. Y quizás por eso la historia obsesionó tanto a la gente, porque no parecía una historia de celebridades. Parecía algo más oscuro, más humano, más real. Hoy Body sonríe nuevamente, pero hay algo distinto en esa sonrisa. Algo más frágil, como si finalmente hubiera entendido que el verdadero miedo no era perder dinero, ni fama, ni éxito. Era quedarse solo consigo mismo. Y ahora la pregunta sigue abierta. ¿Encontró realmente el amor de su vida? ¿O simplemente encontró refugio justo cuando su mundo estaba cayéndose en pedazos? Cuando la gente escucha el nombre de Buddy Valastro, casi todos imaginan lo mismo. Enormes pasteles imposibles, programas de televisión llenos de tensión y una familia italiana gritando entre harina, azúcar y hornos encendidos. Pero detrás de esa imagen explosiva, existe una historia mucho más profunda. Una historia construida con sacrificio, tragedia, dinero, fama y una obsesión casi enfermiza por no dejar morir el legado familiar. Buddy no nació millonario, y eso es importante entenderlo. Mucho antes de convertirse en una estrella internacional, era simplemente un joven trabajando largas horas dentro de una pequeña pastelería familiar en Nueva Jersey. Mientras otros adolescentes soñaban con fiestas o vacaciones, él pasaba las madrugadas amasando, limpiando y aprendiendo a decorar pasteles bajo la presión brutal de su padre. Ese pequeño negocio era Carlos Bakery, y en aquel entonces nadie imaginaba que ese lugar terminaría convertido en un imperio mundial. La muerte de su padre cambió todo. Buddy apenas tenía edad suficiente para entender el peso de la responsabilidad cuando se vio obligado a convertirse prácticamente en el hombre de la familia. De un día para otro, ya no era solo un aprendiz. Tenía que salvar el negocio, mantener a la familia unida, proteger el apellido Valastro. Y ahí comenzó la verdadera transformación. Durante años trabajó sin descanso, dormía poco, vivía bajo presión constante. Había semanas enteras donde prácticamente no veía la luz del día fuera de la panadería. Pero aquella obsesión empezó a dar resultados. La fama llegó lentamente, y luego explotó de golpe. El programa Cake Boss cambió su vida para siempre. Lo que parecía otro simple reality culinario terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Millones de personas quedaron hipnotizadas viendo cómo Buddy y su equipo creaban pasteles gigantescos, estructuras imposibles y diseños que parecían sacados de una película. Pero el verdadero secreto del programa no eran los pasteles. Era el caos, las discusiones familiares, los gritos, la presión, las emociones reales. La audiencia sentía que estaba entrando directamente en una familia italiana auténtica, imperfecta y explosiva, y eso convirtió a Buddy en una estrella internacional. Con el éxito llegaron millones. Hoy la fortuna de Buddy Valastro es gigantesca. Diversos medios estadounidenses estiman que su patrimonio está valorado en decenas de millones de dólares. Su dinero ya no proviene solo de pasteles. Ese es apenas una pequeña parte del negocio. Construyó restaurantes, lanzó líneas de productos, publicó libros, firmó contratos televisivos millonarios, abrió nuevas sucursales de Carlos Bakery en distintas ciudades de Estados Unidos e incluso en otros países. Cada aparición pública genera dinero. Cada programa, cada marca, cada receta. Buddy entendió algo antes que muchos chefs famosos. El verdadero negocio no estaba solamente en cocinar. Estaba en convertir su personalidad en una marca global. Y funcionó. Su estilo explosivo, emocional y perfeccionista se convirtió en un sello personal. Mientras otros cocineros intentaban parecer elegantes o sofisticados, Buddy parecía un hombre real, imperfecto, temperamental, familiar. La gente conectó con eso. Con los años, además de Cake Boss, aparecieron otros proyectos que reforzaron todavía más su nombre.
Programas como Body vs. Dove mostraron una nueva faceta de él, competitiva, intensa y obsesionada con demostrar que seguía siendo el rey de la pastelería artística. Y detrás de toda esa fama, siempre estuvo la familia. Ese es probablemente el centro emocional de toda su historia. Body nunca escondió cuánto depende emocionalmente de su círculo familiar. Su madre, sus hermanas, sus hijos, todos han sido parte esencial de su imagen pública. En muchas entrevistas ha confesado que el miedo más grande de su vida nunca fue perder dinero. Fue perder a su familia. Por eso los conflictos familiares dentro de la empresa fueron tan dolorosos. Porque trabajar con hermanos y parientes puede convertir cualquier pequeño problema en una guerra emocional gigantesca. Hubo discusiones fuertes, tensiones, distancias, momentos donde parecía que todo podía romperse. Pero incluso en medio del caos, la familia Balastro siguió siendo el corazón de la marca. Hoy Body vive rodeado de lujos que años atrás parecían imposibles. Casas enormes, autos de alta gama, viajes exclusivos, contratos millonarios. Pero quienes lo conocen aseguran que hay algo curioso en él. Todavía conserva hábitos de panadero tradicional. Sigue obsesionado con supervisar detalles. Sigue entrando a cocinas. Sigue corrigiendo errores personalmente. Como si en el fondo todavía existiera aquel joven aterrorizado que solo quería evitar que la panadería familiar desapareciera.